Mirás con quién bailar y ya estás calentando la lengua sobre tal o cual persona antes de salir a la pista. Milongueros versus milongueras. ¿De qué hablamos cuando no bailamos? En este video lo vamos a ver. Seguimos hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más intenso que el pisotón de un taco milonguero en la pista. Y me estoy refiriendo a ese momento casi secreto o privado que solemos atravesar cuando establecemos conversaciones en la mesa esperando ver con quién bailaremos. Porque mientras algunos cuerpos se mueven en la pista, en algunas sillas los cuerpos también se muestran inquietos, ya para coincidir en una mirada o para ir más allá del baile. Y en ello, por ejemplo, me animaría a decir sin lugar a dudas que una de las temáticas más recurrentes que abordan los milongueros es la de analizar el nivel de baile femenino. A ver, no cabe duda que muchas mujeres exhiben una conexión única con la música y que no solo la escuchan, sino que la sienten. Pero hay milongueros, los más avesados diría yo, que te suelen señalar cómo ellas interpretan un compás o una melodía enfocándose en los movimientos de los pies. Más, te diría que le prestan mucha atención a la colocación de los pies en el piso. Te señalan si levantan los tacos o revolean las piernas, si martillan el piso o si se deslizan sobre el parquet. Y a veces parecería algo obsesivo si no fuera porque a medida que transcurre el tiempo y vamos volviéndonos más experimentados en el tango, cada vez le damos mayor importancia a bailar con alguien que nos devuelva un placer, así como presumimos de darlo. Mi mujer y yo apenas nos abrazamos sentimos mucho placer en la pista. Luego bailamos entre nosotros. Pero no solo se habla de cómo la mujer coloca los pies en el piso o sigue la música. También hay quienes destacan la importancia de la conexión en la pareja, al punto que te dicen: Mirá cómo esa mina parece muerta con ese milonguero. y que no sabes si te lo dicen porque ella tiene los ojos cerrados o porque está en un estado de éxtasis que la lleva a soñar. Pero, como sea, te transmiten cuánto la mujer se compromete en un abrazo, cuánto puede entregarse al baile y al bailarín que hace que uno la quiera enamorar de ese modo en una próxima tanda. Y esto se observa, a mi juicio, porque muchos milongueros observan el rol que desempeñan los otros. De hecho, ellos saben que un buen bailarín sabe cómo llevar a la pareja adaptándose a ella para establecer una conexión en el baile. Y todo dicho con humor y mucho respeto. No voy a negar aquí que algún desubicado haga referencia al trasero sobresaliente de una mujer diciendo cosas como: Si esa morocha mueve mal la cola, hace bailar a toda la milonga. pero en general el ojo está puesto en la calidad técnica y expresiva. No obstante, no solo de la habilidad en el baile puede surgir la conversación, sino también en el arreglo personal de las bailarinas, porque a veces se habla de cómo una buena presentación puede realzar la experiencia del baile, como las milongueras que cuidan su indumentaria y su aseo personal suelen ser las más admiradas. Y esto significa que también se hace referencia a una estética como sinónimo de respeto por el espacio de baile. Algo así como quien viste mal está descartada, porque no entiende lo que significa la milonga. Y a veces pareciera que algunos milongueros fueran especialistas en detallar el arreglo femenino, desde el uso de colores, texturas y accesorios que se lleva para bailar hasta el peinado, el maquillaje y los zapatos con que se baile. Y está claro que cada una tiene su propio parecer, su propio modo de mirar la milonga, como para optar por un look clásico o atreverse a un toque más moderno. Pero nunca falta quien te diga: Si esa se pinta un poco más el pelo, la mandamos al ornitólogo. un comentario que, aunque podría leerse de modo ofensivo, revela también que algunos viejos milongueros sienten que la milonga tiene una estética que no debiera modificarse.
¿Y no será que el viejo milonguero es un milonguero viejo? Pero no solo los varones de la milonga mantenemos nuestras conversaciones a la espera de invitar a bailar, sino también las mujeres. De hecho, mientras ellas esperan ser invitadas a bailar, también comparten impresiones sobre quiénes circulan por la pista, como por ejemplo la elegancia del milonguero, que es sin duda uno de los temas más discutidos, lo cual significa que observan detenidamente cómo cada hombre se presenta, cómo presenta su indumentaria, su postura y sobre todo su forma de moverse, que habitualmente llamamos cadencia. Y debo presumir que se fijan en ello porque el aspecto milonguero puede transmitir tanto respeto por el arte del tango como por la pareja, a tal punto que se fijan en detalle desde el corte del traje y la pulcritud de los zapatos hasta la combinación de colores. Y también en varias ocasiones las conversaciones giran en torno a los comentarios y recomendaciones que recibieron de otras mujeres sobre la calidad de baile de ciertos milongueros. Algo así como Bailar con ese hombre es como caminar en la luna. o, Con ese abrazo ese tipo calienta hasta las piedras. lo cual habla no solo de las características de aquellos bailarines, sino de la confianza que despierta la transmisión de experiencias ajenas. Es como decir, Escuchá la receta de tu mamá que así el postre te va a salir riquísimo. pero a decir verdad, no todo se centra en la técnica y la elegancia. También hay otros aspectos más personales de los que se habla, como la higiene, cuya falta hace que algunas digan al salir de la pista. Bailar con un zorrino no le iría tan mal. Y bien sabemos que la higiene personal es un factor que puede hacer o deshacer una invitación a bailar. Una bailarina no solo busca un buen conductor, sino un compañero que se sienta agradable al abrazar. Y otro aspecto personal es indagar en la vida del milonguero, como cuando empiezan a averiguar la profesión y ya establecer conversaciones con las compañeras de mesa a ver si a todas les dice lo mismo o si la expositora fue distinguida por encima de las otras. O cuando comienzan una conversación sobre las virtudes de un milonguero en particular, aludiendo a su elocuencia en el hablar y su sentido del humor. En ese sentido, yo digo siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No obstante, no todas las conversaciones son favorables. Algunas milongueras, en pleno éxtasis del chismerío, no escatiman en transmitir algún encono como Este dejó una mina por otra y esa le sacó de todo hasta el apellido. y tantas otras cosas que habla peor de quien abre la boca que de quien se habla. Todavía recuerdo cuando un milonguero me vino a hablar sobre lo mal que se sentía porque se hablaba mal de él en la milonga mientras él resguardaba la imagen de ella. Pero independientemente de estas anécdotas, el punto es que compartir alguna información en la milonga promueve el baile o lo detiene, dependiendo de la yunta solidaria que se realice con la denunciante y a veces imponiéndose sobre el deseo de bailar con tal o cual. A ver, hablar de otros en la milonga es una práctica común que cumple múltiples funciones sociales y psicológicas. En primer lugar, es una forma de expresión. Las conversaciones permiten a los participantes compartir sus observaciones y experiencias, creando un sentido de comunidad. Hablar de las habilidades de baile de otros, por ejemplo, no solo destaca la destreza de un compañero, sino que también fomenta un ambiente de apreciación mutua donde todos pueden aprender y mejorar. Sin embargo, este fenómeno también puede tener un matiz de influencia, porque cuando una milonguera comparte sus opiniones sobre ciertos milongueros, consciente o inconscientemente, busca guiar a sus amigas en la elección de parejas para bailar. Y además, estas conversaciones pueden generar un sentido de pertenencia. Al discutir sobre otros, las personas se sienten más conectadas entre sí, creando lazos que trascienden la danza. Si te parece que es así o no, déjame tu comentario
y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, las conversaciones de mesa alrededor de milongueros y milongueras revelan cómo cada interacción en la pista se nutre de la observación y el entendimiento del otro. Por un lado, las mujeres que más allá de indagar en la vida privada o analizar la técnica, ven en la elegancia y el aseo del bailarín como un estilo que refleja un respeto por el arte y por ellas. Y por otro, los varones que a rajatabla cuidan la reputación de las milongueras y ponen su ojo en la esperanza de recibir placer juzgándolas en su calidad de baile. Y es posible que esto ocurra porque, así como en la vida buscamos relaciones que nos enriquezcan y nos hagan sentir cómodos, en la milonga buscamos conexión y seguridad en el baile. Buscamos sentirnos auténticos junto con alguien que nos respete y nos valore. Quizás porque, como en la vida, solemos movernos en ese delicado equilibrio entre dar y recibir, observar y ser observados. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.